El presente video es para seguir desmontando la mentira de que un papa puede ser hereje. Esto es contrario a la santa doctrina católica tradicional expresada a través de 2 milenios por papas, doctores de la iglesia y obispos y santos también. Entonces, contrario a lo que enseña a la publicidad masiva que hay en Google, pues vienen los documentos de los papas verdaderos que están semicensurados, están escondidísimos, que son realmente difíciles de encontrar, pero que todavía se encuentran muy escondidos en internet. Porque si ustedes hacen la búsqueda en Google y escriben infalibilidad papal, se van a encontrar con una lluvia de mentiras producto de las enseñanzas de los herejes, de los pseudo católicos. Bueno, a continuación les comparto este resumen, este breve resumen de lo que significa verdaderamente la infalibilidad papal y donde se demuestra que un papa no puede ser hereje y de que al caer en herejía cesaría ipso facto de ser papa. Bueno, a continuación les comparto a San Roberto Bellarmino, citas de San Francisco de Sales, San Antonio, bueno, etcétera. Las enseñanzas de la iglesia, bueno, sí, las enseñanzas de San Francisco de Sales y San Antonio acerca de que si un papa cae en herejía, cesaría de ser papa. Las enseñanzas de la iglesia de que un hereje no puede ser papa se basan en el dogma de que los herejes no son miembros de la iglesia católica. Dogma. Su Santidad el Papa Pablo IV promulgó una bula declarando solemnemente que la elección de un hereje como papa es nula e inválida. En conformidad con la verdad de que un hereje no puede ser papa, la Iglesia enseña que no se puede rezar por los herejes en el canon de la misa. Esto lo dice la Enciclopedia Católica de 1914, volumen 7, página 261. Dice lo siguiente: el mismo papa, si fuere notoriamente hereje, dejaría de ser papa porque dejaría de ser miembro de la iglesia. La herejía es un rechazo o duda obstinada de un dogma de la fe divina y católica hecho por una persona bautizada. En otras palabras, una persona bautizada que niega deliberadamente una enseñanza dogmática de la iglesia católica es un hereje. San Roberto Bellarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, en su famoso documento de Romano Pontífice, numeral 230, nos dice lo siguiente: un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho, per se, cesaría de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la iglesia. Bueno, esta es la enseñanza de todos los padres antiguos que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Palabras de el grandísimo San Roberto Bellarmino. Bueno, continúo con él. Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede ser de ninguna manera papa. Como Cayetano lo dijo, la razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora, quien no es cristiano no es miembro de la iglesia y quien se manifieste hereje no es un cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo en su documento contra Lucifer, entre otros. Por tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. A ver, aquí un paréntesis. Vean la cantidad de personajes que cita San Roberto Bellarmino que dicen lo mismo. No porque esto se les ocurra a ellos, sino que viene de la santa doctrina tradicional. Viene ni más ni menos que del mismo Cristo, del siglo I, de todos los apóstoles. Ha sido el magisterio y el dogma de la iglesia desde el siglo I. Ahora, se definió hasta el siglo XIX con el Concilio Vaticano, ¿verdad? Con el documento
pastor a eternos, la constitución dogmática. Pero este es el pensamiento de siempre de la Santa Iglesia Católica. El Concilio Vaticano no inventó nada, solo definió el dogma, pero ya era la creencia de la Iglesia desde el inicio, o sea, desde Cristo mismo. Bueno, San Francisco de Sales, del siglo XVII, en su documento La controversia católica, edición inglesa, páginas 305 a 306, nos dice lo siguiente: ahora, cuando él, o sea, el Papa, es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Bueno, San Antonio, en 1459, nos dijo lo siguiente: en el caso en que el Papa se convirtiera en un hereje, se encontraría por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por tanto, un papa que se separa de la Iglesia por herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser la cabeza de la Iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque desde que está fuera de la Iglesia, no puede poseer las llaves de la Iglesia. Esto nos lo dice en Summa Teológica, citado en las actas del Vaticano, bueno, etc. Que un hereje no puede ser papa tiene sus raíces en el dogma de que los herejes no son miembros de la Iglesia Católica. O sea, dogma es una ley que tienes que creer sí o sí si te consideras católico. Eso es un dogma. Un dogma no se puede contradecir, y es lo que han hecho todos los herejes derivados del Conciliábulo Vaticano II, desde Roncalli hasta el actual Bergoglio, mal llamado Francisco, desde Juan XXIII hasta Francisco. Los falsos católicos como Snyder, que ya he mencionado mucho y lo tengo que mencionar, y entre otros tantos, incluso el mismo Luis Román, este muchacho tan simpático y tan estudioso, que no estudia lo que debe estudiar, les llaman papas a estos herejes. No es papa ninguno de estos, ni el llamado Juan XXIII, ni el actual Francisco. No son papas, son herejes que están sustentados ahí y puestos ahí por el nuevo orden mundial, por Satanás. Bueno, continúo. Cabe señalar que la enseñanza de los santos y doctores de la Iglesia, citada anteriormente, que un papa que se convierte en un hereje automáticamente dejaría de ser papa, tiene sus raíces en el dogma infalible de que un hereje no es miembro de la Iglesia Católica. Su santidad el Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en su documento Cantate Domino, nos dice lo siguiente: la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos, herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Su Santidad el Papa Pío XII, en su documento Mystici Corporis Christi, numeral 23 y 29 de junio de 1943, nos dice lo siguiente: puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía y la apostasía. Bueno, vemos que en los diferentes siglos los papas verdaderos nos dicen lo mismo que contradicen todos los herejes derivados del Conciliábulo Vaticano II, es decir, desde los 60 para acá, ¿verdad? Bueno, podemos ver que es enseñanza de la Iglesia Católica que un hombre se separa de la Iglesia por la herejía, cisma o apostasía. Su santidad, el gran Papa León XIII, en su documento Satis Cognitum, numeral 9, del 29 de junio de 1896, nos dice: tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de que los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico, contrario a lo que dice este líder de la herejía llamado Athanasius Schneider.
es un novus ordo, es decir, un hereje disfrazado de católico, así con su carita de bueno y el tono dulce y amable que tiene para hablar. Es un hereje que se ha presentado con Luis Román. Entonces yo les pido que por favor a Luis le manden todos estos documentos para que él vea, ¿verdad? Y sienta la amonestación, ¿verdad? De ustedes, ¿verdad? Y salga del error, porque está engañando a muchísimos. Luis Román y cantidad más, que ya no menciono, ¿verdad? Pero que ya los conocen ustedes, que les llaman papas a los herejes. Esto es una cosa absolutamente, miren, no uso la palabra que se me viene a la cabeza porque es ofensiva, pero es algo increíblemente absurdo. Es la locura total, es locura absoluta. Bueno, el Papa León XIII en su documento Satis Cognitum, numeral 9, de que alguno diga que no cree en esos errores, esto es, las herejías que acaba de enumerar, no se sigue que deba creerse o decirse cristiano católico, pues puede haber y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra. Cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Es decir, no hay católicos, no son católicos quienes caen en herejía. No existen papas herejes, como dice Snyder, ¿verdad? Atanasio Snyder. Es una locura. Lo mismo Viganó, que denuncia magníficamente al conciliábulo y a Bergoglio, es decir, al mal llamado Francisco, Papa Francisco, entre comillas, y que reconoce a Benedicto XVI, a Ratzinger, falso papa hereje comprobadísimo, que tiene no una, sino cientos y cientos de herejías en sus numerosísimos documentos. Es un mundo de herejía Ratzinger, solo que lo hace con una sutileza tremenda, ¿verdad? Para engañar con su disfraz de tradicional. Bueno, su santidad, el Papa verdadero Inocencio III, Papa Inocencio III, en su documento Eius Exemplo de 1208, nos dice lo siguiente: de razón creemos y con la boca confesamos una sola iglesia, no de herejes, sino la Santa Romana Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Por lo tanto, por lo tanto no es meramente una opinión de ciertos santos y doctores de la Iglesia que un hereje dejaría de ser papa. Se trata de un hecho inextricablemente unido a la enseñanza dogmática, repetida por 2000 años. Vean cómo los papas que estoy citando les separan siglos, ¿verdad? Ya les mencioné a Pío XII y al papa anterior que mencioné del siglo XIII, o sea, son 600 años de diferencia y dicen lo mismo. Si nos vamos más atrás a los primeros papas, van a ver lo mismo, la misma enseñanza inmutable que no cambia. Las novedades son de Satanás y no son admitidas en la Santa Iglesia Católica. Bueno, continúo. Cuando una verdad está inextricablemente unida con un dogma, se le llama un hecho dogmático. Por lo tanto, es un hecho dogmático el que un hereje no puede ser papa. Un hereje no puede ser papa, puesto que quien está fuera de la iglesia no puede ser cabeza de lo que no es miembro. León XIII, en el documento Satis Cognitum, también ya mencionado, de 1896, nos dice lo siguiente: nadie pues puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la iglesia tuviese autoridad en la iglesia. Es lógica básica lo que está diciendo León XIII, lógica básica, ya no solo el magisterio divino católico tradicional, sino la lógica básica. Un hereje, es decir, un enemigo de Cristo, no puede ser el líder de la iglesia de Cristo. Quienes dicen esto cometen la estupidez más grande del mundo, pero no me extraña de ellos, sino de los que los siguen, ¿verdad? Es increíble cómo se dejan engañar. Bueno, porque no conocen los verdaderos documentos, ¿verdad?, de la iglesia. Bueno, su santidad el Papa Pablo IV publicó una bula declarando solemnemente que la elección de un hereje como papa es nula e inválida. En 1559, miren, ya vamos al siglo XVI, el Papa Pablo IV publicó una bula que trata de este tema y de la posibilidad de que un hereje sea elegido como papa. En la época de Pablo IV publicó esta bula, que citaremos a continuación,
había rumores de que uno de los cardenales era un protestante en secreto. Para poder evitar una elección de tal hereje al papado, su santidad, el Papa Pablo IV, declaró solemnemente que un hereje no podía ser elegido válidamente papa. Vean, es un dogma que contradice todas las mentiras que dicen que el papa habla es cátedra solo en raras ocasiones, o que un papa puede ser hereje. Vean cómo el verdadero magisterio desmonta esa mentira infame. A continuación están los fragmentos pertinentes de la bula, ya multicitada, para ver el texto de la bula completo, bueno, etc. Es la bula de Pablo IV multicitada, cum ex apostolatus officio, que solo les leeré un pedacito porque ya la he dicho 1000 veces aquí en este canal, de 15 de febrero del año 1559. Dice así: dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que los falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y gobierno, en las cosas espirituales o en las temporales, para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? La Santa Iglesia, la abominación de la desolación, cosa que ya ocurrió, ¿verdad? Bueno, continuó con Pablo IV, predicha por el profeta Daniel con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos ni mercenarios, ni dañados los malos vinicultores, bueno, etc. Ya esto lo hemos dicho mucho. Dice, anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Para esto se creó la Santa Inquisición, ¿verdad? Bueno, este es un tema aparte que valdrá la pena tocar, porque el inicio y los orígenes de la Santa Inquisición católica son interesantísimos. Hay un contexto impresionante y mucho más dramático de lo que se nos dice, de lo que podemos creer. Entonces, espero pronto poderles subir esta investigación sobre el origen de la Santa Inquisición, del Santo Oficio. ¿Para qué? Creado para alejar a los lobos lejos del rebaño. Sabemos que la Santa Inquisición fue transformada en otra cosa por los herejes del conciliábulo, ¿verdad? Ya le llaman diferente, ya ni me sé el nombre, ni quiero ni saber. Bueno, continúa. Bueno, agregamos por esta, continúo con Pablo IV, agregamos por esta nuestra Constitución que debe seguir siendo válida en perpetuidad, o sea que no puede cambiar. La doctrina católica es no puede cambiar. Entonces, continuó con el Papa Pablo IV. Nos promulgamos, determinamos, decretamos y definimos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en funciones de arzobispo o de patriarca o primado, o un cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, imagínense, o sea, el Papa, que antes de su promoción o cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica, hubiese caído en herejía, o la hubiese suscitado o cometido la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiese ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula. ¿Y qué ha pasado con todos los falsos papas derivados del conciliábulo? Todos fueron herejes desde antes de serlo, de ser nombrados supuestos papas, falsos papas. Todos eran herejes ya. Ya lo hemos demostrado en los videos que hay en este canal y en otros canales magníficos que ya les he recomendado hasta el cansancio, que ustedes ya saben cuáles son y que dicen exactamente lo mismo porque se basan en los papas verdaderos. Así de fácil. Entonces dice Pablo IV, dice que es nula, inválida y sin ningún efecto, o sea que no son papas. Desde el llamado Juan XXIII, pasando por el super hereje, destructor de la iglesia, Pablo VI, falso santo, hereje, impío, destructor de la iglesia, infame a más no poder. El término infame lo ha usado la Santa Iglesia Católica para referirse a
a los herejes, ¿verdad? No, no es un insulto ni estoy juzgándole en lo personal. Estoy declarándolo como lo que es, como tengo obligación como católico, un hereje. Hereje Pablo VI, falso santo, el hereje Boctila, el hereje falso Catejón Ratzinger y el actual, que ya es el colmo, ¿verdad? Bueno, eh, continúa Pablo IV, y de ningún modo puede considerarse que tal asunción, o sea, tal acceso al papado, haya adquirido validez por aceptación del cargo o por su consagración, o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión de gobierno y administración, perdón, ahorita continúo, y eh, administración o por la misma entronización o adoración del romano pontífice. O sea, es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Es falso y nulo todo eso. No lo digo yo, lo dice Pablo IV. O por la obediencia que todos le hayan prestado. Perdón, tengo unos problemitas aquí con la maquinita. Cualquiera que sea el tiempo transcurrido después de los supuestos entredichos, tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes. Bueno, los que así hubiesen sido promovidos hubiesen asumido sus funciones por esa... Bueno, dice exactamente lo mismo, no es válido. Por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, innovación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos, o por temeraria osadía contradecirlos. O sea que no se puede tocar este magisterio que los herejes del conciliábulo han pisoteado y han tratado de abrogar, y lo han ignorado y lo han suplantado. Bueno, aquí están las sentencias para estos herejes que cambian el magisterio. Por si alguien pretendiese intentarlo, dice su santidad el Papa Pablo IV, sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y en la de sus santos apóstoles Pedro y Pablo, dado en Roma junto a San Pedro el año de la encarnación de nuestro Señor de 1559, bueno, etcétera. Bueno, ahí están las palabras de un papa verdadero. Dice: yo, Paulo, obispo de la Iglesia Católica, con la plenitud de su autoridad papal. El Papa Pablo IV declaró que la elección de un hereje es inválida, incluso si hubiera ocurrido en el acuerdo unánime de los cardenales y fuese aceptada por todos. Esto es exactamente lo que está ocurriendo desde el hereje Juan XXIII hasta el actual, ¿verdad? Mal llamado Francisco, el hereje Bergoglio, super hereje. El Papa Pablo IV también declaró que él hacía esta declaración con el fin de que no aconteciera algún día que se instale la abominación de la desolación en el lugar santo, predicha por el profeta Daniel. Esto es asombroso y parece indicar que el mismo magisterio está conectado a la venida eventual de la abominación de la desolación en el lugar santo, que se comenta en Mateo 24:15, con un hereje que finge ser papa, quizás porque el hereje que finge ser papa nos traería la abominación de la desolación en el lugar santo, la nueva misa, ¿verdad? Ni más ni menos. Como nosotros creemos es el caso, o bien porque el mismo hereje, falso papa, constituiría la abominación de la desolación en el lugar santo también. O sea, es decir, la eliminación del catolicismo verdadero y tradicional se remueve. Es el catejón. El catejón es el que detiene al anticristo, detiene la aparición pública del anticristo. Es decir, ya el tradicionalismo apenas se nota, apenas es visible, porque ya Bergoglio, el impío, el superhereje Bergoglio, enemigo de la tradición, con su documento ese que parece una burla a la inteligencia, que se llama Tradiciones Custodios de la Tradición, que tiene un título totalmente falso. Este endemoniado no está custodiando la tradición, la está tratando de demoler para cumplir los designios de su amo Satanás, ¿verdad? Y
ser removido el catejón. Bueno, la Enciclopedia Católica repite esta verdad declarada por el Papa Pablo IV. Fíjense cómo todo el magisterio verdadero está unido, es coherente y dice lo mismo durante 2000 años, no puede cambiar, afirmando que la elección de un hereje como papa sería completamente nula e inválida. La Enciclopedia Católica, en la sección de elecciones papales de 1914, volumen 11, página 456, nos dice lo mismo, nos dice: desde luego, la elección de un hereje, de un cismático o de una mujer como papa será nula e inválida. En consonancia con la verdad de que un hereje no puede ser papa, la Iglesia enseña que a los herejes no se les puede rezar en el canon de la misa. En la oración de Igitur del canon de la misa se reza una oración por el Papa, pero la Iglesia también enseña que no se puede rezar por los herejes en el canon de la misa. Si un hereje pudiera ser un verdadero Papa, entonces tendríamos un dilema insoluble. Pero en realidad no es dilema, puesto que un hereje no puede ser un Papa válido. Por eso las congregaciones pseudo-tradicionales que están en cum con los herejes, pues por favor están participando de la ramera, bebiendo del seno de la ramera. Entonces no son verdaderos tradicionales. No lo son. Bueno, el Papa San Hormisdas, en su documento Libellus Professionis Fidei, de abril del año del Señor de 517, Profesión de Fe, nos dice lo siguiente: y por tanto, espero merecer hallarme en una sola comunión con vosotros, la que predica la sede apostólica, en la que está la íntegra, verdadera y perfecta solidez de la religión cristiana, prometiendo que en adelante no he de recitar entre los sagrados misterios los nombres de aquellos que están separados de la comunión de la Iglesia Católica. Es decir, que no sienten con la sede apostólica, y si en algo intentare desviarme de mi profesión, por mi propia sentencia me declaro cómplice de los mismos que he condenado. Bueno, su santidad el Papa Benedicto XIV, en su documento Ex Quo Primum de el año de 1756, nos dice lo siguiente: además, los herejes cismáticos están sujetos a la censura de la mayor excomunión por la ley del canon de Ligu 23, pregunta 5, y la del canon Nulli 5, dist 19. Pero los sagrados cánones de la Iglesia prohíben la oración pública por los excomulgados, como se puede ver en el capítulo A Nobis 2. Bueno, aunque esto no prohíbe la oración por su conversión, aún así tales oraciones no pueden tomar forma por proclamar sus nombres en la oración solemne durante el sacrificio de la misa. Esto es clarísimo. En la misa no cabe nada herético ni sucio. Su santidad el Papa Pío IX, en su documento Quartus Supra, numeral 9.6 de 1873, nos dice lo siguiente: por esta razón el obispo de Constantinopla, Juan, declaró solemnemente, y después de todo el octavo concilio ecuménico hizo lo mismo, que los nombres de los que fueron separados de la comunión de la Iglesia, es decir, los excomulgados, es decir, aquellos que no quisieron estar de acuerdo con la sede apostólica en todos los asuntos, no deben ser nombrados durante los sagrados misterios. O sea que aquí nos deja claro que no se puede nombrar a los herejes en la Santa Misa, y que para estar de acuerdo con la sede apostólica se debe estar, es decir, con la Iglesia Católica, se debe estar de acuerdo en todos los asuntos. Por eso vuelvo a mencionar al hereje Athanasius Schneider, que dice que dijo algo, una locura con los romanos. Dijo: sufrir a un papa hereje es una de las peores penas que un católico puede sufrir. Bueno, eso que dijo este falso católico y hereje Athanasius Schneider es una mentira que contradice todo el magisterio. Yo no creo en este personaje. Yo lo veo como un agente consciente del enemigo, que está idiotizando a miles y miles de pseudocatólicos que le siguen. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero magisterio, ¿verdad? A ver.
Pues bueno, hay muchos más citas, muchísimas, pero ya es alargar el video porque dicen exactamente lo mismo. Entonces, que nadie los engañe, mis amados hermanos en Cristo. El Santo Magisterio con respecto a la herejía es clarísimo. Un papa no puede ser hereje, queda excomulgado ipso facto. Entonces yo los invito a compartir este contenido con los Novus Ordo que están presas de la herejía, del engaño, y que se van por las publicaciones que abundan en Google, en falsos canales católicos que dicen que hay que rezar por el Papa entre comillas, Bergoglio, que es un súper hereje, enemigo de Cristo descaradísimo, contradicen todo el magisterio católico tradicional de 2000 años, es decir, bimilenario. Por eso este canal se llama Catolicismo Bimilenario, bimilenario porque comparte la doctrina bimilenaria, es decir, de 2000 años de la Santa Iglesia Católica, cuya doctrina jamás cambió y jamás cambiará. Los herejes, falsos católicos, la tratan de cambiar, sustituir por un falso magisterio. Entonces, la inmensa mayoría de los videos de este canal van a eso, ¿verdad? Van a eso, a desmontar al Novus Ordo, que es absolutamente herético y maligno. Y ahí no hay nada para nosotros. Bueno, que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos protejan.